que era un equipo de 3 oficiales cubanos que estaban en Dallas. Al presidente Kennedy le tiran de los dos lados. Le tiran de delante y de detrás. A él le tiraron 2 equipos francotiradores. Hola, Coco, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo andas, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Un abrazo para ti, para Don Co. Gracias. Yo le tengo miedo a Coco Fariña cuando se echa para atrás así en el sofá, porque eso es como, tú sabes, cuando los tacos así para atrás. Él se pone así como parece que se cayó del techo y no le quiere decir nada a nadie. Y se pone así acomodado, así como diciendo, ahora habla que tú hablabas, dile. Ay, ya viene Coco. Coco, nosotros hicimos la invitación porque en el caso mío, de las cosas que me han impactado, hablamos de los pueblos cautivos, hablamos de la base esta donde se prepararon la oposición desde la guerrilla. Sí, en Molino, la unidad de Molino. La unidad de Molino. Y de las cosas que al menos a mí más me impresionó, como bien tú dijiste, también lo ha confirmado José Daniel Ferrer también, líder del UNPACO, de que cada organización opositora pues debe prepararse para tener, de alguna forma decirlo, su propia contrainteligencia también, o sea, lograr penetrar los órganos de la seguridad y los órganos de inteligencia de la tiranía. Entonces tú hablaste de la gente menor, incluso que tenemos pactado a ver si podemos conocerlo, hablarlo, si él está allá y en su momento él lo decida. Ya me dijeron que ya me dijo que sí, que él podía hacer. Perfecto, para que los dos pueden hacer eso. Perfecto, para que las cosas sean como lo hacemos nosotros, que mira, se habló de esta persona, aquí está la persona, o sea, están los testimonios. Sí. Y ellos también pueden enriquecer mucho más porque van a hablar en primera persona. No, por supuesto, hay cosas que yo no me acuerdo. Entonces, yo tenía varios temas hoy en esa línea. Hay un tema, se ha hablado mucho y quisiera si contigo podemos profundizar sobre los intentos de golpe de Estado que ha tenido, o los golpes de Estado blandos, o hasta qué punto han sido más exitosos o menos exitosos, que han sucedido dentro de la tiranía en estos 61 años. O sea, esos movimientos que se han dado, esa gente que han sido un poquito los que han tratado de tomar el poder o de hacer algún tipo de reforma o se han opuesto a la personalidad de Fidel en su momento. Entonces, ¿por qué? Porque es una de las cosas que estamos temiendo que pase y que no haya una sociedad civil preparada como para que no hagan un enroque, que no salte de pronto un militar. Entonces, si nosotros no empezamos a hablar de estos temas, para los que empiezan ahora que la teoría de conspiración, que a este milanesi le gusta sacarle, estar enchuchando al Coco para que... No, señores, esto es contenido al azar. Esto es contenido de valor y preparando para un cambio inminente que puede ser una de las vías a las que queremos un estallido social. Pero si no es estallido social, puede haber un golpe de Estado. Y puede ser militar o puede ser civil o como sea. Entonces, quisiéramos, si tú tienes algún elemento sobre eso, si tiene antecedentes, si nos puede hablar un poquito de eso. Bueno, sí, en primer lugar, es importante que se sepa que la GRUT, la Dirección Principal de Inteligencia del Ejército Rojo, o sea, el Ejército Soviético y después el Ejército Ruso, consideró a Fidel Castro como un traidor. Sin embargo, a partir de 1959, consideró a Raúl como un aliado. Y le digo esto, o sea, es importante que se sepa que lo que se llamaba aparato clandestino del Partido Socialista Popular estaba dividido en 2 redes, una que la encabezaba Fabio Bravo y que tenía sus lugartenientes como Secundino Guerra o Flavio Bravo, que iba a ser presidente de la Asamblea Nacional del Popular, y había otra quien la manejaba Leonov y Alexeyev desde México, y dentro de Cuba tenía ¿cómo se llama a Osvaldo Sánchez y a Isidoro Manmiezca y a Nicolau como los cubanos que dirigían esa red. La última red pertenecía a la KGB, la primera pertenecía a la GRUT. La GRUT y el KGB nunca han tenido buenas relaciones, siempre compiten a cualquier nivel y en cualquier lugar. Para acotar en eso, los que no saben, señores, la KGB, órgano de inteligencia civil, la GRUP, órgano de inteligencia militar. Estamos hablando en Cuba sería
¿Cuál sería, Coco? La civil es la DCI, la Dirección de Contrainteligencia. ¿Y la militar sería? La militar, la CIN, la Dirección Militar de la Dirección de Inteligencia Militar. Perfecto. Entonces, eso en todos los países. Aquí también está la CIA y está la DIA. Entonces, en todos los países hay órganos de inteligencia civiles y hay órganos de inteligencia militares. O sea, al menos los países que están organizados, sí. Entonces, cuando Coco habla de las contradicciones entre la KGB y la GRU, pues está hablando de eso. La contradicción entre los órganos de inteligencia soviéticos civiles y los órganos de inteligencia soviéticos militares. Vamos a ver, o sea, hay tres, y aquí muy involucrado Estados Unidos. O sea, Fidel Castro, cuando asume el poder, él desprecia a la GRU y comienza a trabajar con la KGB. Y Raúl Castro desprecia a la KGB, a la que pertenecía, y empieza a trabajar con la GRU. Entonces, la GRU veía a Fidel Castro como un impedimento para el desarrollo de la nación. Y en primer lugar, antes de decirte la cuestión esta de los dos, que yo sepa, por parte de la GRU existieron dos golpes de Estado. En primer lugar, la GRU tiene que determinar qué va a hacer para neutralizar a Fidel Castro, porque Fidel Castro, después de Bahía de Cochino, Playa Girón, y después de la crisis de los misiles, la crisis de octubre, él comienza a negociar con Kennedy, el presidente Kennedy, para salirse de la órbita de la Unión Soviética, para salirse del socialismo. Y le estaba pidiendo un grupo de condiciones tipo Somoza, de que él quería ser un tipo de dictador a ese nivel. Estaba negociando, Daniels, el periodista, era el mediador entre ellos dos, y la GRU determina que hay que matar a Fidel Castro o a Kennedy. Párame el video ahí, George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos, mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Sí, la GRU. Yo voy a decir los oficiales cubanos que fueron los que hicieron eso. Y le estoy hablando que eso yo lo escuché en la academia de la Unión Soviética donde estudié. Porque además, le voy a decir el nombre del oficial que coordinó el atentado a John F. Kennedy, porque finalmente ellos decidieron que para no perder a Cuba de la órbita socialista y comunista, al que había que matar era Kennedy. ¿Qué la decisión? ¿Matar a Kennedy o matar a Fidel? No, sí, la decisión era matar a Kennedy o matar a Fidel. Porque ellos estaban, Kennedy y Fidel estaban negociando para que se fuera para que Fidel se fuera completamente de la órbita soviética. En primer lugar, el coronel, después general allá se dice general mayor o mayor general, aquí en Cuba se le dice general de una estrella o general de brigada, Pavel Abramo, que era el jefe de la facultad de la academia donde yo estudié. El coronel Pavel Abramo fue el coordinador del atentado a Kennedy. Y lo hicieron a través de dos equipos. Un equipo fueron 3 francotiradores que ellos lo usaban, generalmente la GRU lo usaba cuando no querían aparecer nada de la mafia corsa francesa. Y eso, si iban a coger a alguien, ellos tenían que cubrir. Y hubo un equipo que era un equipo de 3 oficiales cubanos que estaban en Dallas. Y también, no sé si ven que al presidente Kennedy le tiran de los dos lados. Le tiran de delante y de detrás. O sea, a él le tiraron 2 equipos francotiradores. Y estamos hablando de que el coordinador del equipo era el comandante Emilio Aragonés, que después murió como presidente del Banco Financiero Internacional. O sea, era el que tenía todo el dinero de Cuba. No, Coco, aquí hay unos caballos que te están oyendo que están haciendo así, que están dando fe de lo que tú dices. El medidor ahí para el francotirador fue el también comandante y después llegó a viceministro del Interior, Aldo Margolles. Y quien disparó fue el general de división
Fabián Escalante Font. Esos 3 cubanos fue lo que mataron de frente. Todas las balas que le entraron de frente al presidente se la tiraron a esas 3 cubanos. Los 3 fueron entrenados en la academia de la GRUT, de tropas especiales. O sea, ese es el primer enfrentamiento que hay entre el GRUT. El Coco con su Cocolic. Estamos hablando de un evento bien trascendental en los Estados Unidos. Sí. No, eso cambió el mundo. El asesinato del presidente Kennedy, uno de los presidentes más queridos. Y cambió el mundo. Eso cambió, ese asesinato cambió el mundo. Sí, lo cambió totalmente. Okay. Eso es lo primero que te quiero decir, y lo estoy diciendo con nombre y apellido. O sea, el general de brigada o general mayor Pavel Abramo fue el coordinador de esos asesinatos. Fue el que contrató, que ya ellos lo habían contratado en otras cosas. Por ejemplo, mataron a 4 miembros de la mafia Corso que trataron de matar a Josip Broz Tito, porque la GRUT usaba a la mafia Corsa para asesinar a personas. Por ejemplo, la mafia Corsa fue la que mató al italiano, que supuestamente era la Brigada Roja. Para que nos demos cuenta de que en la política la cuestión es lo que no se ve. Coco, tú estás poniendo nervioso a la gente aquí, me está diciendo que me quite la ventana, no va a ser que... No va a ser que te meten un tiro, puede ser. Puede ser porque ahora hay una posibilidad de que te ponen un localizador y al que tú cruces por la cortina te tiran a la cabeza directa. El teléfono, ¿ya? Pues el teléfono sabe dónde está. Hay un localizador también. Sí, oye, ahora dice Ultra que yo me parezco a Kennedy. Eso es una cosa que es importante. O sea, nosotros lo que estamos hablando es la peligrosidad de la dirección principal de espionaje que ahora está en Rusia. Que sus archivos no han sido abiertos. No es como la KGB que la dividieron en 2 y abrieron los archivos. La GRUT, la misma que hizo León Trotsky en 1918, es la misma que está ahora. Y es la que manda y es la que hace un grupo de cosas que en algún momento se dirán. No, y es la que se menciona tanto en el libro El Soviet Caribeño. También. Ajá, y ese vínculo, entonces, con la tiranía que la KGB, bueno, la KGB es como siempre, como lo hemos hablado aquí. Hace un tiempo hablamos con un ex narcotraficante colombiano y nos dijo lo mismo. Detrás de Pablo Escobar, pues había gente mucho más poderosa que no fueron tan mediáticas, no se metieron en política y sucedieron y están los imperios ahí, nadie sabe quiénes son. La gente sabe quiénes son, pero nadie se atreve a decir quiénes, nadie quiere mencionar. Eso concuerda con este patrón de que los más poderosos no son los que se ven y la gente asume un liderazgo visible cuando los que de verdad deciden tienen una posición más discreta ahí y van manejando los hilos. Okay, ahora, ese fue el primer enfrentamiento. La GRUT consideró que era mejor no matar a Fidel Castro porque podría crearse la anarquía en el país y Cuba podría salir de la esfera de influencia de la Unión Soviética. Ahora, hay un intento de golpe de Estado en 1968 donde uno de los estaba involucrado, uno de los que mató a Kennedy, él y su primo hermano, el general de división Amel Escalante y Fabián van a matar a Fidel Castro en 1968 y ellos son los que se lo dicen a Raúl. Y eso trae como consecuencia el juicio y la defenestración de la microfracción, que fue otro proceso muy fuerte donde los rusos querían salir de Fidel y poner a Raúl Castro. Aquí lo que llama la atención
es que el agregado militar en Cuba en ese momento se llamaba Pavel Abraham. Fíjate que quien logra contener a Fidel Castro, porque Fidel Castro quería matar más comunistas, porque estamos hablando que la conspiración era de los comunistas contra Fidel. Angelito, general Angelito, que en realidad se llama Francisco Situat, que era el asesor, Situat terminado con T, era el asesor de Raúl Castro, que es general español que combatió y forma parte de la grupa. Fue el que vino a tranquilizar a Fidel Castro. Francisco Situat en ese momento estaba en Vietnam y la GRUP lo tiene que mandar a buscar para que tranquilice a Fidel Castro. Porque Fidel Castro quería fusilar a todos los comunistas que estaban involucrados en el golpe de Estado. Le quería dar pillo a todo el mundo. A todo el mundo. Al final lo que los metieron presos, los metieron en plan pijama, les quitaron ahí, por ejemplo, gente como Blas Roca o como Carlos Rafael Rodríguez o como Lázaro Peña, estuvieron hasta 2 años en su casa recibiendo sueldo, pero no tenían cargo. Para que sepa, eso ocurrió. Estamos hablando que esos comunistas participan, lo que tú nos estás diciendo, que esos comunistas que hay, que están en tanto el récord del Partido Comunista, que hay teatro, que hay instituciones, que hay escuelas, no fue Lázaro Peña, que toda esa gente participaron o conocían. No, o sea, Lázaro Peña, o sea, estos comunistas eran los comunistas del aparato público. Esos eran comunistas que todo el mundo conocía. Quien los querían matar era la gente del aparato no público. Ok, de los secretos. El aparato clandestino del partido. El aparato clandestino del partido que estaba dividido en 2 redes, la de la KGB y la de la GRUP. Pero en este caso fue la de la GRUP. Y es importante que se sepa que quienes chivatearon, para hablarle en buen cubano, eso fueron los Escalante, tanto Fabián como Amel Escalante, que los dos llegaron y le pidieron en el periódico Granma que fuesen fusilados sus tíos, que era Aníbal Escalante, y su padre, que era César Escalante, que estaban en la conspiración. O sea, los tíos y su papá lo fusilaron. Ellos pidieron. Lo pidieron en el Granma, está en el Granma. A nivel de además, que tenían ellos con fidelidad con su líder, maten a mi tío, maten a mi padre porque quisieron matar a mi líder. No, y lo pidieron en el Granma y salió en el Granma. Está en el Granma, si buscan el Granma, está en el Granma. Donde ellos lo piden. Pero también la persona que jugó un papel fundamental, que tenía problemas con los rusos, desde la que los rusos le habían pedido su cabeza, porque había golpeado al coronel general 3 estrellas, un general de 3 estrellas soviético que estaba al frente de todas las tropas cuando la crisis de los misiles, que se llama Jorge Riquet Valdés Saldaña, que iba a comandante de la revolución también, que al darle golpe a los rusos lo mandaron para África castigado y no viró hasta el 67. Esos 3 fueron los que echaron para adelante ese golpe de Estado. Y los 3 eran del grupo, los 3 eran de la GRUP. Y los 3 se entrenaron en la Unión Soviética. Pero nada de eso, Coco, está en los libros estos de que... No, nunca lo vas a encontrar. De que el tipo tenía una cámara fotográfica, empezó a sudar y yo me di cuenta. No. Eso, el día que se abran los archivos de la GRUP es cuando se va a saber eso. O sea, lo que se sabe, lo que César Reniel ha podido escribir en su libro y lo que va a escribir en su segundo tomo de Soviet Caribeño es
es lo que ha informado a la GRUT, al buró político, al Estado Mayor soviético, que es de ahí, pero o sea, las operaciones como tal, la GRUT la tiene sellada con respecto a Cuba. Es importante que se sepa eso. Claro. O sea, en el 68 hubo un intento de golpe de Estado a Fidel Castro, fue delatado por personas entrenadas por la GRUT, por eso a los hermanos Escalante lo pasaron para el Ministerio del Interior, porque ya no cabían en la FARC. La FARC es de la GRUT. Claro. Es importante que se tenga eso en cuenta. Déjame hacerte dos acotaciones para que se sepa la importancia de la GRUT en la historia de Cuba, porque recuérdate que todas estas relaciones que estoy haciendo, al final vamos a llegar en un momento determinado a ahora. Hay una ruta que tú tienes bien trazada. Por ejemplo, la GRUT es la que ajusticia, la que ejecuta a Julio Antonio Mella en México, que era un disidente del Partido Comunista. Julio Antonio Mella, cuando lo matan en México, ya era disidente del Partido Comunista y había roto con la Tercera Internacional, que era la cara pública de la GRUT. Es importante que se sepa eso. Julio Antonio Mella es un cubano, por supuesto, fundador del partido y demás. La otra cosa que llama la atención es que la figura, la cabeza de Turco, Lee Harvey Oswald, cuando va para la Unión Soviética, que se queda, o sea, él se queda a vivir en la Unión Soviética, después de haber sido marín. Lee Harvey Oswald, él se casa con una sobrina de un coronel de la GRUT y lo mandan a trabajar para Minsk. Y de otras, te he dicho que en Minsk es donde estuvo, ahora no sé dónde estará, pero en Minsk es donde estuvo la principal academia de la GRUT, que fue donde estudió Alejandro Castro Espín, donde estudió Abel Enrique González Santamaría, donde estudió Cremata, donde estudió Oscar Sánchez Serra. En esa misma academia fue donde estudió Lee Harvey Oswald cuando fue para Bielorrusia. ¿Por qué no lo dejaron en Moscú? Él lo mandaron para Bielorrusia. Es importante que se sepa eso. Eso es lo que te quería acotar aquí en este tema. Está bien, Coco. Entonces, hay un segundo atentado que es en 1988, noviembre de 1988, a Fidel Castro, también preparado por la GRUT, que venía ya en función de que Fidel se había trancado con la Unión Soviética y no quiso hacer perestroika ni glasnost en Cuba, y la GRUT, que le tenía su gana a Fidel Castro, intenta matar a Fidel Castro. Aquí también hay un delator. Es importante que esto se sepa. Aquí también hay un delator. Es un tipo que dice quién es el que, ¿cómo se llama esto? El que está, o sea, lo que se van a hacer, porque eso es una cosa que se viene preparando desde el 86, desde que él impuso, o sea, el periodo de rectificación de error y tendencias negativas. A partir de ahí la GRUT empieza a cazarlo. Bien. Pero aquí hay un delator que es importante que se sepa. Una gente relativamente conocida que fue Isidoro Manmeca. Isidoro Manmeca Peoli. El padre del ministro actual. El padre de Rodrigo Manmeca Díaz. O Martínez, Díaz o Martínez, no estoy seguro. Bien. Y también cuando lo interrogan, dice que se está produciendo eso Luis Orlando Domínguez, que también es un agente de la GRUT, que fue durante muchos años primer secretario del OJC. O sea, todo eso viene
en cadena. Ahora, esto trae como consecuencia la causa número uno y número dos. La causa número uno porque Ochoa estaba metido en eso. Y a todos los generales que quitan del MINFAL es porque estaban metidos en eso, y a todos los que bajan del Comité Central es porque estaban metidos en eso. Esta vez no los metieron presos, ya no había esa impunidad. Rusia estaba en un proceso muy difícil, ellos no podían dedicarse a hacer, y nada más que fusilan a 4. Pero es importante también que Fidel Castro no solamente se la aplicó a la gente del MINFAL, sino que se la aplicó también a la gente del MINIM porque no lo habían sabido proteger. Y ahí donde él se la aplica también a toda la gente del MINFAL, desde el ministro hasta todos los viceministros. Claro. La causa 1 y número 2 de 1989. Okay. Es producto de un atentado que le estaba preparando la grúa cerca. Okay, es importante que eso se sepa. Perfecto, entonces el tema es una reacción con lo que pasa con el Ministerio del Interior, lo que pasa con la FARC es lo implicado directo o indirecto con el intento de atentado. Pero sí, el problema con el MINIM es porque no supieron darse cuenta ellos, o sea, porque no fue ellos lo que... Porque ellos tenían que vigilar al MINFAL. Claro. Ya, ahí es donde se... Entonces, por eso, la gran fachada de la doble vida, de que si tenían dinero, si no tenían dinero, esto fueron justificaciones. Todo eso es lo que se ve. Claro. Yo invito, porque ellos no habían determinado todavía de que iban a acusar a la gente. Y el primero que habla es Raúl Castro, que da un discurso. Usted sabe que a Raúl Castro no le gusta el discurso, pero Raúl Castro da un discurso, que fue el primero que habló del tema. Y Raúl Castro dice al final, bueno, mañana saldrá en el Granma cuál es el motivo que se les va a poner. Y eso está en video. En el discurso dice, mañana le diré por cuál motivo, pero lo que ¿cuál hace... motivo? Él habla en contra de Ochoa y de otros traidores y los tilda a sí mismo de traidores, pero no dice por qué al otro día, a los 2 días es que sale que es por narcotráfico. Pero ellos no sabían todavía de qué lo iban a acusar. Por eso te digo que ellos acusan de lo que le da la gana. Esto mismo, siguiendo esto de la GRUP, en un momento tú dijiste la vinculación que podía haber con altos dirigentes en Cuba y personas que tenían hasta organizaciones y todo eso aquí en los Estados Unidos. Entonces yo cuando me puse a buscar, es posible que haya que una de estas personas que tenga una connotación política o una cuota de poder en Cuba y que tenga relaciones estrechas con personas que están aquí en la Florida, por ejemplo, en el nombre de Machado Ventura. Bueno, José Ramón Machado Ventura, Isidoro Mamieca y ahora se me ha ido el nombre, porque fueron 3. Ellos estuvieron de 1956 a 1957 pasando la Academia de la GRUP y después uno fue para propaganda. Espérate. Ya sé perfectamente quién es. Isidoro Mamieca, Peoli, José Ramón Machado Ventura y un personaje muy famoso aquí en Miami, que es el primo de José Ramón Machado Ventura, que se llama Marlene Nix. Pasaron la Academia de la GRUP en 1956 y regresaron a Cuba. Marlene Nix lo hicieron especialista en propaganda. Isidoro Mamieca lo hicieron especialista en guerrilla urbana y a José Ramón Machado Ventura lo hicieron especialista en guerrilla rural. Por eso subió para el segundo frente oriental Frank País. Indiscutiblemente que todo este grupo de personas que están alrededor de Marlene Nix
están manipulados por la GRUT, porque ellos también, sorpresivamente, también estudiaron en Bielorrusia. ¿Y este señor Marlenis qué es lo que hace aquí? ¿O tiene alguna? Él tiene una cosa que es la corriente martiana aquí, y o sea, siempre está en función de defender al castrismo y todo eso. Y en su antecedente está que él pasó la escuela de la Cruz. Él pasó la escuela de la Cruz con su primo, que es José Ramón Machado Ventura. Los dos son de Huerta, en el municipio de Comojaní, provincia de Villa Clara. Isidoro Mamiel Capeoli, que fue el primer jefe de contrainteligencia cuando se hizo el Ministerio de Gobernación. Muchísimas gracias, Coco. Por aquí nos vemos de nuevo desde que tú lo decías. Está bien. Está bien. Nos ponemos de acuerdo. Esta es tu casa, tú sabes, tu casa, así que tú sabes, ahí viene el Coco para rato.